¿Qué pasa si no quieres que me vuelvan a escuchar? A los gritos en la cara, tu silencio sacando mi maldad. Espero este no ser yo, al que todos miran mal, el que corre siempre atrás y unas pastillas que no lo dejan avanzar. Bienvenidos a Date un Tiempo Podcast, un podcast en el que hablamos de psicología, pero para cualquiera, no solamente para psicólogos que también pueden escuchar, sino que también para personas que les interesa la psicología, pero no tanto quizá como para meterse a estudiar esa carrera. O datos psicológicos, curiosidades, y un poco es la idea de este podcast. Esta es una nueva sección que la pensé hace poco, que me pareció interesante, porque nosotros siempre hablamos de lo que es psicología, temas particulares, pero pocas veces decimos la corriente de la persona que está hablando o desde qué perspectiva nos paramos. Y yo creo que es importante primero aclarar dos cosas. La primera, que hago mi máximo esfuerzo para que la gente que venga a hablar, y de hecho creo que hasta ahora lo he conseguido, tenga bases empíricas en las cuales basarse para hablar de la terapia que viene a transmitir o los conocimientos que viene a transmitir. Y nada, yo creo que lo que falta también es hablar de terapias concretas que estén basadas en la evidencia para saber si esto me viene bien o no me viene bien, me podría servir para meterme acá y hacer un tratamiento con esto. Yo que sé, tengo ansiedad, ¿cuál es la mejor terapia para la ansiedad? Tengo depresión, ¿cuál es la mejor terapia para la depresión? Eh, siento que estoy traumado de alguna manera, ¿dónde puedo ir? ¿Y qué terapia es la que me convence más? Y nada, esta sección es un poco para esto, para nosotros saber a dónde meternos y no consultar a mi tía abuela, que fue un psicólogo que le vino bien una vez hace tiempo y capaz que a mí me sirve porque, gente, no todos los psicólogos sirven para todo. Así que nada, el primer invitado, y vamos a empezar por la puerta grande porque realmente este tema no va a dejar indiferente a nadie. A mí me interesa muchísimo. Y nada, quería darle la bienvenida al psicólogo Maximiliano Lofredo. Un gusto tenerte acá, Maxi. Hola Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, tanto tiempo, que ya que nos conocemos obviamente de otro lado, Sí. pero qué bueno estar en el podcast, así que bueno, gracias por la invitación. Estamos para eso. Y es más, fuiste creo que la primera persona que se me vino a la mente porque te vi en LinkedIn ahí compartiendo algunas cosas y dije, es por acá, es por acá. Si quiero hablar con seriedad y que alguien me responda a todas las cosas, es acá. Así que nada. Bueno, gracias, muchas gracias. Trataremos de hacerlo de esa manera entonces. Excelente. Bueno, Maxi, primero presentate, decime un poco quién sos y después de todo eso, o sea, información y todo eso. ¿Y a qué venís acá, no? ¿A qué te invité? Aparte de hacer un chiste, ¿a qué te invité? Bueno, mi nombre completo es Maximiliano Lofredo, yo soy psicólogo, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, aquí en Argentina, soy de Argentina. Luego me especialicé, después de terminar la carrera de grado, en distintas especialidades, haciendo distintos posgrados, como por ejemplo, uno de ellos es la especialización en terapias contextuales en la Universidad de Almería, en España. Luego me especialicé también en sexología, soy sexólogo clínico, y también me especialicé en psicología del deporte. He trabajado con deportistas, aunque ahora ya no lo hago, ahora solo me dedico a la clínica y a la docencia. Y bueno, y en el último tiempo me especialicé en justamente la temática para la que me convocaste para hablar, que es la psicoterapia asistida con psicodélicos, ¿sí? Con sustancias psicodélicas. Y bueno, hoy día me dedico como dije recién, a atender pacientes en el ámbito clínico. Tengo mi consultorio en Buenos Aires y tanto de pacientes digamos, de terapia, digamos,
terapia hecha con terapias contextuales, ¿sí? Con el modelo que yo trabajo, terapia asistida con psicodélicos y sexología. Los 3 tipos de terapia clínica que hago, o de psicoterapia que realizo. Y dirijo un centro, ¿sí? Aquí en Argentina, que fundé junto a una socia, a una psiquiatra que se llama CEPA, que es el Centro de Psicoterapia con Psicodélicos de Argentina. Y bueno, por otro lado, doy clase en la universidad. Bueno, eso es un poco lo que hago, el resumen. Excelente, Maxi. Bueno, ahora que ya todos te conocen y saben quién sos, después compartirás redes, lo que quieras, más al final. La pregunta que creo que todos tenemos acá, todos, estoy solo yo, ¿no? Pero me imagino que los demás cuando están escuchando también la tendrán. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿qué es la terapia, no sé si lo voy a decir bien, basada en psicodélicos o asistida por psicodélicos? ¿Qué es? ¿Cuál es la función? ¿De dónde surge? ¿Cómo? Bien. Bien, eso. Me parece que entendiste. Sí, perfecto. Bueno, a ver, se puede la pregunta abordar de distintas maneras, pero me parece que va a ser importante, digo, la mejor manera, me parece que puede ser ir un poco hacia atrás en la historia y revisar de dónde viene esto y luego responderlo desde la actualidad. Pero primero está bueno justamente ir hacia atrás y revisar, bueno, esto de dónde viene. Esto que se llama psicoterapia asistida con psicodélicos surge a partir de que se sintetiza el LSD, ¿sí? En Suiza, el famoso químico Albert Hofmann sintetiza la molécula del LSD porque él estaba investigando una serie de compuestos para ayudar a las mujeres en el parto, los dolores de parto, ¿sí? Eran compuestos que trabajaban en el sistema circulatorio, y en 1938 él, dentro de una serie de compuestos, sintetiza el LSD. Obviamente con una función, buscando una función, como dije recién, no psicodélica, una función dentro de lo que es el área perinatal, si querés, por llamarlo de una manera, u obstétrica. Y bueno, la molécula se sintetiza ahí y él cree que no tenía o no podía darle el uso que quería, entonces queda la molécula guardada. Pero ¿qué pasa? 5 años después, en el 1943, Hofmann vuelve a agarrar esta molécula porque creía que podía encontrarle algún uso, o sea, se había quedado ahí con algo. Él lo explica bien en un libro que después, si quieren, les digo el título y lo comparto. Pero vuelve 5 años después a trabajar con esta molécula nuevamente en el laboratorio. Y ahí ocurre esto que es conocido, esta historia, digamos, famosa, que es que sin querer a él le cae una gotita de LSD en el dedo, y el LSD se absorbe por la piel, por ende le hace los efectos, o le produce los efectos que esa molécula psicodélica tiene. Y él, en ese sentido, empieza a tener los efectos psicodélicos del LSD, creyendo al principio que, obviamente, él no sabía cuáles eran los efectos, creyendo que se estaba muriendo o que se estaba volviendo loco, no sabía lo que le estaba pasando. ¿Y él sabía en ese momento que había tenido contacto con esa gota? No. Claro. Después piensa y dice, me cayó. Claro, él imagínate, de repente entras en un viaje psicodélico sin saber ni siquiera que tomaste un psicodélico. O sea, básicamente crees que te está muriendo o que te está volviendo loco. En un brote psicótico. Bueno, un brote psicótico, claro, exacto. Entonces es lo que bueno, después cuando se estabiliza el viaje, empieza, el miedo se le va y empieza a ver todo de una manera, digamos, mucho más, con un bienestar, ¿sí? Y de una manera mucho más psicodélica, digamos, estabilizada, sin miedo, o sea, viendo los colores más brillantes, teniendo cierto tipo de pensamientos
y distintas perspectivas respecto a diferentes cosas. Bueno, todo lo que implica un viaje psicodélico con también la deformación de la realidad, los colores, la figura, etcétera. Pero ya en ese momento lo toma como algo muy, vamos a decirlo en palabras no muy técnicas, muy flashero, bueno, pero para bien. Entonces, después se pone a pensar, bueno, ¿qué habrá sido lo que me generó esto? Ahí ubica que la gota LSD pudo haber sido este accidente que se absorbió por la piel, que le entró al organismo a través de la piel, y empieza después, adrede, justamente, voluntariamente, a tomar nuevamente LSD, ¿sí? Pero ya a empezar a jugar con las dosis. Bueno, a ver, esta molécula que me hizo esto, que viví el otro día, voy a probarla a tal dosis, a ver. Bueno, él obviamente lo que piensa es en ingerir el LSD a una dosis muy baja, pero sin saber que el LSD incluso funcionaba bien a dosis mucho más baja, porque el LSD es el psicodélico más potente, ¿sí? que existe en términos de la dosis que te tenés que administrar para obtener ese viaje psicodélico. Entonces, se trabaja a nivel no de los miligramos, sino de los microgramos. Entonces, bueno, él justamente para probar la sustancia va a una dosificación muy baja, pero incluso siendo muy baja, ya era muy alta. Entonces, de nuevo, tiene un viaje psicodélico muy potente, y ahí, ya linkeándolo un poco con la salud mental, obviamente reporta esto al laboratorio donde él trabajaba, que es el laboratorio Sandoz, en Suiza, que está en Basilea, y que obviamente todavía existe ese laboratorio. Es un laboratorio bastante importante a nivel mundial. Y bueno, lo que dicen dentro del laboratorio es que esta molécula o esta sustancia podría llegar a tener usos dentro de la salud mental, usos psiquiátricos. Entonces lo que hacen es lanzar un fármaco con este principio activo, que si no me equivoco se llama Delicid, creo que era el nombre, y lo que hacen es repartirlo a la comunidad científica dentro de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, etcétera, para que le encuentren un uso. Pará, ¿te puedo hacer una pregunta antes en el medio que me quedó ahí pendiente? ¿Qué fue lo que llevó al laboratorio de Basilea, no recuerdo bien el nombre? ¿Qué fue lo que le llevó a decir, bueno, esto podría tener un uso terapéutico? Bueno, en principio, una de las cuestiones que se creía era que la molécula simulaba, por eso también se llama psicomiméticos, simulaba un estado de esquizofrenia o de psicosis transitoria. Entonces, si yo como terapeuta, por ejemplo, ¿no? Ese era uno de los primeros posibles usos que se le podía, que se postulaba. Yo como terapeuta puedo ingerir una sustancia que me genere un estado de psicosis transitoria, luego voy a poder entender mejor a mis pacientes con psicosis y tratarlos mejor. Por ejemplo, ese era un supuesto, ¿no? Por eso también se la llamó al principio sustancia psicomimética. Porque, claro. ¿Y qué tiene, por ejemplo, cuál es el beneficio? Te lo pregunto porque no tengo ni idea. De que la gente entre en estado de psicosis transitoria o esquizofrenia, creo que, si no entendí mal, transitoria. Bueno, a ver, hoy día, o sea, digamos, ahora estamos hablando con el diario del lunes, entonces sabemos que no hay ningún beneficio, pero en ese momento lo que se creía era justamente esto que te decía, que si vos podías, como terapeuta, o sea, quien siendo la persona que atiende a un paciente con psicosis, vivir lo que ese paciente está viviendo, sí, vas a poder ayudarlo mejor en su terapia. Ese era el objetivo, digamos, basado en ese supuesto. Ahí entendí. Bueno, entonces, agarran, este científico les comenta esto en el laboratorio, dicen, claro, bueno, puede tener beneficios para la salud,
pastifican, lo pastillitan. No, es un gotero, lo hacen gotero. Líquido, Bueno, líquido. lo gotifican y Sí, lo reparten. ¿Qué pasa a claro. partir de ahí? Bueno, y a partir de ahí se abren muchas líneas de investigación en distintos lugares del planeta. Líneas de investigación que tienen que ver con psicoterapia asistida con el LSD. Entonces, se desarrollaron muchos procesos de psicoterapia asistida con LSD. Uno de los principales desarrolladores e investigadores es un psiquiatra llamado Stanislav Grof, ¿sí? Que es un terapeuta en ese momento de lo que era Checoslovaquia, que es el que más investiga la psicoterapia con LSD, haciendo de eso todo un modelo terapéutico, desarrollándolo en el tiempo, que es el de la psicoterapia transpersonal, que ahora es conocida como psicoterapia transpersonal, que es la psicoterapia que se aplica en estados no ordinarios de conciencia, ¿sí? Esos estados ordinarios de conciencia se pueden alcanzar a través de un psicodélico como el LSD, u otras técnicas, como por ejemplo la respiración holotrópica, que es una técnica desarrollada por él. Cuando los psicodélicos se prohibieron a nivel mundial, bueno, él desarrolló una técnica que también altere la conciencia y justamente en paralelo diseñó toda una terapia basada en los estados alterados de conciencia. Pero bueno, al principio, antes de llegar al tema de la ilegalidad, al principio con lo que trabajaba era con LSD. Y lo que él veía era, no solo él, ¿no? Pero digo, me baso en él porque es el que más trabajo hizo con el LSD a nivel mundial en esa época. Pero había muchas líneas de investigación de psicoterapia con LSD en todo el mundo. Pero bueno, me centro en él porque es como el más conocido. Entonces lo que él veía era que los procesos psicoterapéuticos de las personas se catalizaban, o sea, se aceleraban de una manera extraordinaria, ¿sí? Por ejemplo, de esa época son famosas algunas frases como, bueno, en este viaje trabajé más que en 20 años de terapia, ¿sí? De distintas personas que pasaron por la experiencia. Igual los terapeutas también pasaban por la experiencia en ese momento y ahora deberían pasar por la experiencia si quieren trabajar con esos modelos. Si no, no, pero bueno, si quieren trabajar con esos modelos, sí tienen que pasar por la experiencia. Entonces, bueno, ahí, a partir de esa situación de compartir y desperdigar, digamos, el laboratorio Sandoz, el Delicid, que era el LSD, a la comunidad científica, se inicia una era de la llamada revolución psicodélica de ese momento. ¿En qué año fue más o menos, perdón? Y eso fue, bueno, eso fue más o menos en el año 44, 45, porque en el 43 Hoffman, digamos, él había sintetizado la molécula en el 38 y en el 43 la vuelve a investigar y ahí cuando tiene el accidente, entonces un año después, más o menos en el 44, 1944, él pasa esto, que el laboratorio Sandoz comparte, digamos, este fármaco, en ese momento, ¿no? Era un fármaco, a la comunidad científica de la salud mental mundial. Y bueno, y ahí lo que sucede es que vienen más o menos, a ver, en el 44 hasta el 69, 25 años más aproximado de investigación muy intensa en psicoterapia asistida con psicodélicos. Ahora, también ocurre otro hito en el medio, que es que, ¿por qué digo 25 años? Primero aclaro esto porque en el 69, 70, por ahí, se prohíben los psicodélicos a nivel mundial y se prohíben por cuestiones políticas y económicas relacionadas a la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Sí, todo el tema del opio y todo eso, ¿no? ¿Del opio?
No, sé que no tiene nada que ver esta terapia con el opio, no sé si no tiene nada que ver, creo que no, pero sé que en Vietnam había un tema con el opio también, como que también era parte de la guerra, no sé. No, sí, no, pero no es por eso, es porque lo que eran los hippies de ese momento en Estados Unidos, Ujú, llamados la contracultura, ujú. que consumían psicodélicos, digamos, conocidos por consumir psicodélicos, hacían manifestaciones y estaban en contra de la guerra. Entonces, política y económicamente eso no convenía a Estados Unidos, por lo menos al poder político, ¿no? Al presidente de ese momento, que era Richard Nixon, y prohibió los psicodélicos porque estaban asociados los hippies, el movimiento hippie o la Sí, con contracultura. la antiguerra. Con la antiguerra y tal, ellos querían seguir Claro, moviendo y todo eso. exactamente. Entonces, bueno, en ese momento se crearon campañas campañas publicitarias falsas sobre los psicodélicos, con datos inventados, o sea, nada real, que obviamente le generó mucho miedo a la población y la población acompañó, ¿sí? La opinión pública además acompañó la prohibición. O sea, fue una campaña bien diseñada. Bueno, primero miento sobre el efecto de los psicodélicos, digo que generan, por ejemplo, en ese momento decía que se generaba malformación en los fetos Ujú. de los niños que estaban por nacer, de las embarazadas, digamos, los fetos de las embarazadas. Por ejemplo, esa es una campaña muy conocida de ese momento que es falsa, no sucede eso, pero bueno, entonces la campaña era invento cosas negativas, hago que la opinión pública esté en contra y ahí saco una ley prohibiéndolo, entonces no tengo líos políticos porque tengo a la opinión pública a mi favor. Y como los prohíbo, los psicodélicos se dejan de consumir. Si se dejan de consumir, los hippies no tienen su droga, digamos, entre comillas, no tienen su droga y dejan de romper las bolas, hablando mal y Bien, pronto, con el bien, tema de la guerra, etcétera, etcétera. Sería ese, digamos, como el proceso que hubo en perfecto, el prohibicionismo. perfecto. Pero previo a eso hubo 25 años, o sea, es un montón 25 años, Sí. muchísimo, de investigación en psicoterapia asistida con psicodélicos, primero con LSD y después, en el año 58, en paralelo al LSD, este mismo químico, Hoffman, sintetiza la molécula psicoactiva que está dentro de los hongos alucinógenos, de los hongos mal llamados alucinógenos, pero bueno, les llamo así pues se conocen de esa manera, los hongos psilocibe cubensis, que tienen también una molécula que produce efectos psicodélicos, que es la psilocibina, y en el año 58 Ujú. Hoffman sintetiza esa molécula y saca el laboratorio Sandoz hace lo mismo que hizo con el LSD y saca al mercado un fármaco, que ahora no recuerdo el nombre, era el otro era Delicid, este era Psilocid, bueno, no sé, no me acuerdo el nombre exacto, pero saca al mercado, como hizo con el LSD, para repartir en la comunidad científica, para buscarle también un uso clínico o psicoterapéutico, Ujú. la psilocibina como fármaco, que es el principio activo de los hongos Psilocibe cubensis. Y entonces, a partir del 58, no solo se investiga con LSD, porque se venía investigando desde el año 44, la psicoterapia asistida con psicodélicos, sino que ahora también con psilocibina. Hasta, bueno, como te dije, creo que en el 69, 70, por ahí, que el presidente Richard Nixon prohíbe completamente los psicodélicos, los pone en la lista 1 de sustancias prohibidas de Estados Unidos, y entonces justamente, además de prohibirse el consumo recreativo o social, se prohíbe la El uso investigación. experimental. Ahí va. Cuando estaba viendo muchísima evidencia, o sea, 25 años de evidencia acumulada de los beneficios de estas moléculas en la salud mental. Mm. Ahí Así va. que O bueno, sea, eso es un poco la historia. básicamente cortaron de raíz todo lo que era la investigación. Eso era. Exacto, exacto. Y después lo que sucede, luego de varios años, en la década del 90, acá estamos hablando de 20 años después del prohibicionismo,
creo que más o menos a mediados de la década del 90, aparece como un fenómeno, digamos, que en distintos lugares del planeta, del mundo, se intenta nuevamente retomar esa investigación a través de ciertas instituciones que a pesar del prohibicionismo seguían militando el uso de los psicodélicos en la salud mental. Por ejemplo, una de ellas es MAPS, que es una... MAPS es creo que la Asociación Multidisciplinaria, no me acuerdo las siglas, bueno, no importa, pero MAPS es una asociación que todo el tiempo abogó a pesar del prohibicionismo, por el uso de psicodélicos y por este nuevo renacimiento psicodélico y comenzó cuando en la década de los 90 se volvió a hacer investigación, comenzó a nuevamente investigar estas moléculas, bueno, y así distintas instituciones a nivel mundial, como el Imperial College de London, la Universidad de California, se fueron sumando y hoy día estamos en un nuevo renacimiento, digamos, o en un renacimiento, mejor dicho, de los psicodélicos o de la investigación en los psicodélicos como coadyuvantes en las psicoterapias y estamos muy pronto, digamos, a que se legalice en muchas partes del mundo, aunque ya en algunas se ha legalizado, como por ejemplo en Australia, en Colorado, en Oregon, en Alberta, en Canadá. Hay puntos específicos del globo donde ya son legales y en muchos otros no, obvio. Claro, aparte todo primer mundo, o sea, no es que tipo en una tribu de no sé dónde, tipo que no se investigó, está legal. Es en lugares donde está investigado, donde se investiga, donde hay una mayor calidad de vida, ¿no? También, o sea, digo porque la gente capaz porque capaz que está legalizado en, no sé, en un lugar que no hay nada. No, y además están legalizados desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista, porque por ejemplo, está bueno esto que decís vos, Alan, porque la ayahuasca es legal en Brasil, ¿sí? Pero es legal desde un punto de vista ceremonial, ¿sí? Desde el punto de vista espiritual y ceremonial, como sacramento en distintas comunidades del Amazonas. Pero bueno, es legal desde ese contexto, digamos. O, por ejemplo, el peyote en Estados Unidos, que tiene otro psicodélico, que es la mescalina, también es en ciertas zonas del sur de Estados Unidos, es legal, pero desde un contexto espiritual y ceremonial en las comunidades autóctonas de esa zona. Ahora, lo que vos decías está buenísimo porque en estos lugares del mundo donde yo te digo, es legal desde un punto de vista científico, claro, psicoterapéutico, no ceremonial o espiritual. Entonces ya son lugares, digamos, de avanzada, donde ya están, digamos, ya mirando hacia el futuro, ¿no? Exacto. Bueno, no sé si hay otra parte de la historia que querías comentar. Yo te quería preguntar, decime sí o no, así no te interrumpo, perdón. No, de la historia no, más o menos es un poco, hay mucho más detalles, ¿no? Pero bueno, Sí, traté de hacerlo simple. Eso es más o menos el recorrido histórico hasta llegar a donde estamos hoy día. Lo único que sí que me parece importante aclarar es que los modelos que se manejan hoy día dentro de esta temática, justamente son modelos donde la psicoterapia es asistida por el psicodélico. Y eso yo siempre le pongo énfasis cuando doy clases, talleres, o lo que sea, no sé, disertaciones, lo que sea, siempre digo, esto es psicoterapia asistida con psicodélico. Lo principal es la psicoterapia, no el psicodélico. Claro. El psicodélico es como un asistente o un ayudante de quien desarrolla, del profesional que desarrolla la psicoterapia. Claro. Bueno, yo creo que mi pregunta iba más enfocada a eso. ¿Cómo es hoy en día? Ya sé que hubo investigaciones, vos me dijiste que ahora no se busca más ese estado, entre muchas comillas, de esquizofrenia o brote psicótico inducido.
Quiero saber cómo funciona hoy. ¿Cómo es hoy sentarse con Maxi o con cualquier terapeuta asistido con psicodélicos y tener terapia? ¿Cómo funciona? ¿Y para quién es? Bueno, primero, digamos, aclaremos que la psicoterapia asistida con psicodélicos tiene ciertas limitaciones y tiene evidencia fuerte en algunas patologías, digamos, ¿sí? o trastornos de salud mental puntuales, como por ejemplo, en depresiones resistentes, tiene mucha evidencia, en alcoholismo, en tabaquismo, en procesos de duelo. Ahora esto hablo por mí, la verdad que lo rápido, la verdad que es increíble, impresionante como profesional, digamos, de la salud mental, me impresiona lo rápido que se trabajan los duelos o las terapias para abordar duelos con estos modelos, ¿no? Ayudados por psicodélicos. Pero bueno, entonces te decía, depresión, para problemas de depresión, para TOC, ¿sí? Trastorno obsesivo compulsivo, alcoholismo, tabaquismo, duelos, para crecimiento espiritual, digamos, para ciertos trastornos de ansiedad. Para todo eso hay evidencia. No es, dijimos que tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, no es recomendado trabajar con estas sustancias o con estos modelos en personas que tienen diagnóstico de psicosis, digo, esquizofrenia, o personas que tienen diagnósticos de bipolaridad, ¿sí? Porque hay riesgo De manía, de que se... Exacto. Personas que están medicadas por ejemplo, con carbonato de litio, que es un medicamento para la bipolaridad. También hay que tener cuidado porque produce en un porcentaje muy alto convulsiones. Claro. Personas, no se recomienda para personas que estén embarazadas, no se recomienda para personas que estén amamantando, ¿sí? Entonces tiene limitaciones. Tampoco para personas menores de edad, ¿sí? Intentar no trabajar con menores de edad. Entonces, digamos, tiene limitaciones. Ahora, también es importante aclarar que no es lo mismo que algo, en este caso, digamos, que sea ilegal a que no tenga evidencia. Porque esto es una discusión que a veces yo he tenido con psiquiatras conocidos de acá, que obviamente es súper respetable, que no, yo no voy a dar a indicar algo que es ilegal y que no tiene evidencia. No, yo siempre digo, no, está perfecto que no lo quieras indicar porque es ilegal, no hay que indicarlo, pero no es correcto que digas que no tiene evidencia. O sea, es ilegal por cuestiones políticas y económicas, no por cuestiones de evidencia. Entonces, evidencia tiene, porque tiene más de 40 años acumulado de evidencia que incluso puede ser mayor que los años acumulados de evidencia que tenga algún fármaco que es legal. Entonces, no es lo mismo que no tenga evidencia o que tenga evidencia a que sea legal o ilegal. O sea, eso... Te puedo hacer una pregunta con respecto a eso que es importante. ¿A vos te consta? Porque, a ver, yo la verdad que nunca he leído ninguna investigación sobre esto. Es más, o sea, yo soy soy como los oyentes, ¿no? Que no tienen mucha idea de esto. La diferencia es que antes de cerrarme y decir, no, esto no es así, quería escuchar a un experto que me diga justamente cómo funciona esto. Porque yo también el prejuicio un poco lo tenía, pero estoy abierto a escuchar y que me derrumben el Shenga prejuicioso que tengo en mi cabeza. Entonces, la evidencia que hay con respecto a esto, o sea, ¿a vos te consta? O sea, vos si fueses presidente de Argentina, o de Uruguay, o de cualquier país del mundo, vos, sin lugar a duda, tipo, con la evidencia que hay, decís, bueno, yo, para estos casos donde hay fuerte evidencia, es legal. Sí, totalmente. Pero ¿por qué no? O sea, si hay evidencia y además lo veo... No, pero digo, ¿a vos te consta que hay evidencia fuerte, digamos, de esto? Sí, de hecho, la evidencia es pública, digamos. Están los papers, los artículos científicos que se pueden descargar de distintas entidades científicas a nivel mundial.
y todo el tiempo salen investigaciones. Si uno se mete un poco en este mundillo y, por ejemplo, va siguiendo, no sé, en Instagram o en lo que sea, o te suscribís a un newsletter o lo que sea, de instituciones, digamos, va siguiendo a distintas entidades, instituciones, centros, vas a ver que todas las semanas hay un artículo, una investigación que sale a la luz nueva sobre la eficacia de estas terapias. Perfecto. Y entonces, por eso es importante diferenciar. Ahora, si bien, esto también quiero aclararlo, si bien hay evidencia y estamos en una época donde se está intentando cambiar el tema legal, hoy día eso es ilegal. Por ende, yo, como terapeuta, primero, yo no prescribo psicodélicos, ¿no? Yo, obviamente, hay cuestiones legales a las cuales me tengo que acomodar, ¿no? Y, por ejemplo, yo no prescribo psicodélicos, no fomento el uso de psicodélicos, no vendo psicodélicos, obviamente, lejos de eso. Yo lo que hago es, dentro del paradigma si querés, de reducción de daños, hasta que pueda cambiarlo, es eso en mi terapéutica, cuando esto se legalice. Pero hoy día lo que puedo hacer es, cuando una persona viene y me dice, mira, yo voy a tomar un psicodélico porque, no sé, vi en el documental de Netflix que esto me ayuda, no sé qué. Bueno, yo lo que hago es darle psicoeducación para reducir los daños y para que pueda sacarle un beneficio terapéutico y darle un marco de herramientas psicoterapéuticas basadas en evidencia para que esa persona pueda sacarle un provecho a lo que va a hacer. Pero no es que yo voy a fomentar que tome el psicodélico. Viene esa persona diciéndome, mirá, yo voy a tomar el psicodélico y sé que vos sos especialista en esto, ¿cómo hago? No sé, quiero contratar tus servicios para que me digas cómo hacer para que esto, en vez de hacerme bien, no me haga mal. Bueno, perfecto. Y ahí armamos un protocolo que en general tiene unas fases bien marcadas, que son la fase de preparación y la fase de integración, que se realizan previo a la ingesta de la medicina y posteriormente a la ingesta de la medicina, para que la persona le saque provecho terapéutico. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, básicamente que vos no sos el que le da las gotitas ahí o lo que sea ahí, No. sino que es la persona que sabe que vos sos terapeuta, está especializado en esto, y Claro. te contacta y te dice, yo me lo tomo antes, y vos psicoeducás y ayudás en el proceso, pero vos no le das las cosas. No, yo no le. No, porque eso es ilegal, digamos. No, claro, ya tendrías a la Interpol en la puerta de tu casa, pero no. Claro, por eso. O lo mismo, ahí, mira, acá estamos mucho hablando sobre psicoterapia asistida con psicodélicos en formato macrodosis, que son dosis grandes, ¿no? Pero lo mismo sucede con lo que La microdosis. completamente de cada, está súper divulgado, ¿no? Que es las microdosis. La microdosis viene una persona y me dice, mira, yo conseguí estas microdosis, no sé dónde, X, en lugar X. Tengo estas microdosis o voy a comprar voy a comprarle a X unas microdosis. Digamos, yo no fomento que las compre ni nada. Viene la persona. Me dice, voy a hacer una cierta toma de microdosis. ¿Podés acompañarme en el proceso como terapeuta? Bueno, sí, por supuesto, porque si no la persona lo tomaría solo y estaría, digamos, podría ocurrir cualquier cosa. Sí, Entonces, bueno, yo desde mi conocimiento en esta temática, acompaño a la persona en ese proceso para que le saque el mayor provecho terapéutico posible, con ciertas herramientas que están protocolizadas. Hay un protocolo que manejamos dentro de CEPA, del centro que yo fundé, que es el mismo con el que trabajan todos los terapeutas del equipo de clínica, que se aplica en los casos en que la persona quiere tomar microdosis por su propia voluntad, digamos. Perfecto. Bueno, ya sabemos un poco cómo es que te contactan, bajo qué condiciones es, que no
que vos no estás infringiendo en... A ver, por más que si fuese legal lo harías, no es legal, entonces no lo puedes Claro, hacer. claro. Exacto. ¿Cómo funciona la terapia? Una vez llega el paciente, llega bajo los efectos del psicodélico, más o menos a nivel macro, así, medio explicando, ¿cómo funciona la terapia? Ok, pero a nivel, por eso es distinto a nivel micro, macro. Vamos con macro. O sea, micro no me refiero a dosis, sino a cómo funciona. Tipo, vos estás ahí, ¿qué haces? Bueno, pero lo que pasa es que es distinto la terapia asistida con micro que con macrodosis. Por eso, digo, empecemos por una, porque es distinto. Vamos a empezar por la que quieras y después... Bueno, por ejemplo, con el trabajo con macrodosis, ¿sí? Que son dosis mayores a 2 gramos de hongos secos, ¿sí? Paréntesis gigante, paréntesis Sí. gigante. ¿Cualquiera, si nunca consumió, empieza con macro o empieza con micro? No, bueno, buena pregunta. Eso depende mucho del problema que la persona quiera tratar, ¿sí? De la historia de ese problema, de la rigidez de la persona. Eso hay distintas variables que ponderar, pero no es lo mismo, no es que no es que es indistinto eso. O sea, hay variables que ponderar que tienen que ver con justamente la intención, los objetivos, lo que quiere trabajar, que hacen que sea mejor ir por un camino u otro. Ahora, si vamos al camino de la macro, por ejemplo, la persona, previo a la toma de la macro, que, como dije, en este caso, hablando de hongos secos, una macrodosis es una dosis mayor a 2 gramos de hongos secos. ¿Y por qué me centro en hongos? Porque ya, por lo menos acá en Argentina, no conviene trabajar con LSD, porque primero, el LSD, hay 2 características que hacen que sea preferible trabajar con hongos. Una es que el LSD, aquí en Sudamérica, digamos, Argentina, Uruguay o distintos países de Sudamérica, no tiene la misma pureza que en Europa, donde se sintetiza realmente el LSD, como puede ser en Holanda, y podés conseguir el LSD puro. Acá puede estar adulterado o te pueden vender otro compuesto como en BOME 25, que te dicen que es el LSD, que es LSD y no es. Entonces, es peligroso, digamos, trabajar con LSD en la psicoterapia, puede estar adulterado o puede ni siquiera ser LSD. Porque obviamente es una sustancia ilegal y la persona está yendo a comprarlo a un mercado negro y le pueden vender cualquier cosa. Sí, Esa es una característica. La otra característica es que los viajes de LSD, digamos, si esa persona consiguiera igualmente LSD puro, supongamos, que es difícil, pero bueno, supongamos que lo consigue, el viaje de LSD dura entre 8 y 12 horas. O sea, es muy largo, y no hace falta que sea tan largo el viaje psicodélico para conseguir resultados terapéuticos que busco. Por ende, los hongos son una mejor opción porque justamente estas 2 características no la tienen. Yo, si consigo hongos a través de un cultivador, es muy difícil que sea otra cosa. O sea, claro. Un hongo es un hongo, digamos, y que esté adulterado tampoco. Eso es un producto natural, comestible. O sea, ¿cómo lo adulterás? No es que yo fui sintetizando algo y le agregué una impureza u otra cosa, es imposible. Entonces, eso queda salvado, digamos, de esa característica. Y la otra, que es que el viaje es muy largo, también, porque el viaje de psicodélicos, de hongos, dura entre 4 y 6 horas, o sea, casi la mitad del viaje del LSD. Por ende, es mucho más fácil trabajar. Entonces, bueno, por eso digo que la macrodosis es de 2 gramos o más de hongos secos, porque se trabaja con hongos secos por este motivo. Entonces, bueno, lo que te decía, la persona consigue sus hongos secos, la dosis que va a hacer. Y previo a la toma, esa persona tiene 3 sesiones, ¿sí?, de preparación con el terapeuta, en este caso, digamos, conmigo. Luego, la persona, luego de esas 3 sesiones de preparación, donde se trabajan
cuestiones relacionadas a la psicoeducación, a la información respecto a lo que puede esperar durante el viaje, a las pautas de acciones mentales, que son otras cuestiones que también se trabajan en esas sesiones de preparación, a la construcción de la carta de intención de la persona, después también a la detección de creencias rígidas, ¿sí? De creencias nucleares rígidas, etcétera, etcétera. Luego de eso, la persona toma contacto con la medicina y tiene su viaje psicodélico con ciertas características que se le recomienda hacer, que tienen que ver con el setting. O sea, el setting es el entorno, las características del entorno donde la persona va a tomar el psicodélico, ¿no? Por ejemplo, que tiene que tomarlo escuchando cierta música, con los ojos tapados con un tapaojos la mayor parte del tiempo, tiene que estar recostado en un lugar cómodo, ¿sí? Donde no haya estímulos del exterior que puedan interferir en su viaje. Por ejemplo, la temperatura, tiene que estar la temperatura del lugar regulada para que no sientan ni mucho frío ni mucho calor y que se interfiera en el viaje, etcétera, etcétera. Hay distintas características que tiene que tener ese setting donde va a la persona tomar la medicina. Y una vez que la persona hace eso, ¿sí? Ahí vuelve a las sesiones con el terapeuta y se realizan 2 sesiones más de integración. La integración es clave para que el proceso sea terapéutico y no sea, no sé, una experiencia que yo hice tomando un psicodélico Claro, y nada más. con el chamán Maximiliano, ¿viste? Ahí con Claro, el... claro. Exacto. Bueno, yo no estoy cuando la persona hace el viaje, porque, repito, es ilegal, pero sí que sea, no sé, con otro chamán, yo qué sé, y que no sea terapéutico. Pero sí, es clave que se haga la integración, porque de esa manera me aseguro que el proceso sea terapéutico. ¿Por qué? Porque la integración es la fase donde lo que se intenta lograr es que la persona integre justamente la información que obtuvo, ¿sí? En el viaje psicodélico, la información, los insights, las revelaciones, las ocurrencias, las ideas, los cambios de perspectiva respecto a un tema, etcétera, que integre eso a su vida cotidiana, haciendo cambios concretos, conductuales, en su vida cotidiana. Entonces, esa fase es clave, pues si no hago eso, no es terapéutico. Pues si yo hago un viaje psicodélico, después mi vida sigue igual, ¿dónde está lo terapéutico? No, sí, claro, no tiene sentido. Porque a mí me choca mucho, por ejemplo, no en esto, sino, yo qué sé, la gente que va a consumir ayahuasca con algún chamán o eso, que Sí. dice, ¡pah! Porque me abrió la cabeza y hoy en día descubrí, ¿cómo sabes? ¿Me explico? ¿Cómo esa persona que está con el chamán, no con ustedes, con el chamán, cómo sabe que realmente descubrió una verdad de su vida? La persona. Que fue tipo no acá, repito, no estoy hablando de este proceso. No, Estoy hablando entiendo. Pero por eso, ¿cómo la persona sabe que descubrió una verdad? No, porque, claro, es que ahí yo te diría, mirá, yo te diría que la pregunta esa tendría que estar formulada distinta por lo siguiente. Porque en realidad que descubrió una verdad no está en cuestionamiento. O sea, si a esa persona se le reveló algo, perfecto, se le reveló y es una verdad que descubrió, no es que yo puedo cuestionar eso. El tema es que no tiene ninguna ayuda, el chamán, vamos a decir así, el chamán libera a la persona después de la ceremonia y no hace un seguimiento terapéutico, pero está bien porque no es terapeuta y porque la ceremonia no apunta, la ceremonia no es psicoterapia asistida con psicodélico, no es que una es mejor u otra es peor, no, son cosas distintas. O sea, incluso yo diría que carece de sentido la comparación, pero si la vamos a comparar, digo, el chamán deja a la persona liberada luego de la ceremonia y no hay un seguimiento donde esa verdad que a la persona se le reveló, que para mí, digamos, en ese sentido es incuestionable, es una verdad, se le reveló la verdad, es una verdad para esa persona,
pero no hay un seguimiento de cómo integra eso a su vida cotidiana y cómo esa verdad puede ayudar a la persona a, por ejemplo, lograr flexibilidad psicológica como objetivo de una terapia basada en evidencia. Esa sería la diferencia. Claro, pero para mí la diferencia va más allá, porque el chamán, mirá si va a estar viendo a ver si la persona tiene una personalidad de base o si tiene antecedentes de esquizofrenia o lo que sea. El chamán, andás a ver siquiera si sabe lo que es eso. ¿Me explico? Entonces viene la persona, consume, es más, hay sectas, que no me voy a meter en esta hora, que viene un tipo que ni siquiera es psicólogo, ni psiquiatra, ni nada, y les da, así nomás. Entonces, yo creo que sí hay diferencia con lo que ustedes hacen, porque ustedes sí agarran y dicen, para empezar, esto no sirve para todo el mundo. ¿Tiene evidencia acá? Esto es lo fuerte nuestro, acá no se recomienda. ¿Entendés? Yo creo que sí hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. No, diferencia sí. Yo no digo que no haya diferencia, ¿eh? Lo que digo es que, no, por supuesto, lo que digo es que no tiene tanto sentido hacer la comparación, porque comparación en el sentido de que, bueno, ¿por qué acá se reveló una verdad, pero no es terapéutico y acá sí? Pero porque eso no es una psicoterapia asistida con psicodélico, eso es una ceremonia espiritual que en ese sentido el chamán, digamos, tampoco tiene por qué revisar si la persona tiene de base una esquizofrenia o lo que sea, porque justamente en su comunidad la esquizofrenia no es vista como una enfermedad mental. Entonces, ¿por qué si viene alguien de la ciudad donde sí es vista como una enfermedad mental, la esquizofrenia, y se mete en ese contexto, por qué el chamán va a tener que tomar los parámetros de la ciudad, por ejemplo, o los parámetros urbanos de decir, voy a ver si esta persona tiene de base un problema, si en su comunidad no funciona así? El problema es que la persona que está en un contexto urbano, se metió en una comunidad con un contexto totalmente distinto y, bueno, entonces cuando vuelva a la ciudad, digamos, o su contexto urbano, no es lo que, es otra realidad. Entonces, ese es el problema para mí. O sea, que básicamente, lo que vos me decís es que la persona que va para ahí tiene que investigar antes a ver si básicamente a grandes rasgos le conviene hacer eso. Totalmente. A ver, exacto, totalmente de acuerdo, es eso. La persona, digamos, es su responsabilidad. Yo digo, bueno, voy a hacer algo que supuestamente me cambia la vida, porque eso también es eso, si querés, está medido incluso. Nosotros también lo medimos eso en CEPA, y nos da un porcentaje altísimo, que es el 50% de las personas que pasan un poco más del 50%, por la experiencia del viaje psicodélico, dicen que fue la experiencia más significativa de su vida. O sea, eso no es menor, o sea, es impresionante. Si yo voy a hacer X experiencia, cualquiera, no sé, voy al cine, me voy a tirar por paracaídas, voy al teatro, voy a, no sé, a hacer trekking a la montaña. La verdad no voy pensando en que va a ser la experiencia más significativa de toda mi vida, siendo un tipo de 40 años. Sí. O sea, y tener evidencia de que haya un 50% de probabilidades de que lo que estoy por hacer va a ser la experiencia más significativa de mi vida, porque las estadísticas dicen eso, no es menor. O sea, yo tengo que investigar qué es eso. O sea, no es que digo, bueno, voy a ver una película al cine y, bueno, si no me gustó, digo, uy, qué garrón, vuelvo a mi casa y lo único que dije, bueno, perdí plata, qué garrón, chau, sigo mi vida. No, porque el cine, a ver, la gente que va al cine no dice, fue la experiencia más significativa de mi vida en un 50%. Capaz que hay alguno que otro que dice, fui a ver tal película y fue lo más increíble que hice en mi vida. Bueno, pero ¿cuántos son? 2, 3, 4, 5. Sí, pero si yo sé, digamos, que las personas que están haciendo lo que estoy por hacer, que es un viaje psicodélico, la mitad está diciendo que fue la experiencia más significativa de su vida, mínimamente mi responsabilidad como persona que lo está por hacer es investigar un poco. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Maxi, no sé si estamos medio sobre la hora, por vos sobre todo, yo en realidad como tenerte tengo tiempo.
Pero nada, no sé si No, querías comentar. si hay ¿Cómo? alguna pregunta más. No, si te parece que hay alguna pregunta más importante, un ratito más tenemos, ¿sí? ¿No? Bueno, yo te voy a hablar de un caso de algo personal mío, una autodevelación, como le diríamos. Sí, Eh, Nunca consumí más que marihuana yo, o sea, más que eso, o sea, mm, nunca. A ver, hay gente que cuestionaría, a ver, ¿qué es más? ¿Qué es menos? O sea, es distinto. Pero creo que me entendés a lo que quiero ir. Y a mí mismo la marihuana como que me llevaba, como que no la podía controlar básicamente. Y uno diría, controlar, ¿qué es controlar? A ver, no lograba o estar contento o recontra perseguido. claro. Entonces, para una persona como yo, que solamente fumando marihuana le genera eso, primero, ¿le recomendarías este tipo de terapia? Segundo, eh, ¿con qué empezarías? ¿Ahí sí empezarías con microdosis o cómo sería? Bueno, bueno, está buenísima la pregunta. Primero, el efecto del cannabis, digamos, del THC, es muy distinto al efecto de los psicodélicos clásicos como DMT, mescalina, LSD y psilocibina. Ujú. Entonces, ahí yo te diría que no te bases tanto en lo que te hizo una sustancia para pensar qué te va a hacer otra. O sea, Sí. eso, te digo, no es algo capaz conveniente porque no tiene tanto una lógica pensar una cosa por otra. Digo, más que nada para que vos no pienses algo de manera confundida. Claro. Porque el efecto que puede tener, por ejemplo, a mí las veces que he tenido ataques de pánico en mi vida, Ujú. que no sé, puedo contar habré tenido, no sé, 10 ataques de pánico en mi vida. Algunos muy fuertes, otros, bueno, más o menos. Eh, Te diría que de los fuertes, tal vez menos uno, el resto fue inducido por fumar THC, por Ujú. fumar cannabis. Entonces, y no tuve ningún ataque de pánico o mal viaje o lo que sea tomando psicodélicos. Y la verdad que tomo psicodélicos desde los 17 años, tengo 40, hace 23 años que tomo psicodélicos de manera ininterrumpida, y nunca, siempre fueron experiencias grandiosas, digamos. Entonces, digo, comparar una cosa con la otra, yo creo que en ese caso, por lo menos en mi experiencia, el cannabis tiene una cuestión que es que, repito, en mi experiencia, ¿no? Subjetivamente, que si yo estoy un poco enroscado con algo o preocupado por algo, no me conviene fumar, Claro. porque me potencia eso. Es que de hecho hace 5 o 6 años que no fumo justamente por eso. Bueno, pero ahí yo digo, ojo, esto que voy a decir no es para hacer apología ni del cannabis ni para fomentar el uso, pero sí es una cuestión de que, si querés, de información. Porque mucha gente, he visto en el consultorio mucha gente que eso, una vez cuando estaba en una situación vital, preocupado por algo, que sea, fumó, le hizo mal y dijo, no, esto me hace mal a mí y no fumo nunca más. Yo lo que digo es, te hizo mal en ese momento, no es que te hace mal a vos siempre. De hecho, muchas veces me ha pasado que esa persona vuelve a fumar cuando está bien, no tiene ninguna preocupación, nadie dice, uy, no, la verdad que está buenísimo, me hizo re bien, claro, porque el cannabis, digamos, el efecto del THC depende mucho del contexto vital en el que lo estás consumiendo. Y también depende mucho de la dosis. O sea, no es lo mismo fumar un porro entero a fumar 2 secas. Claro, claro. ¿Se entiende? O sea, también eso me ha pasado. Gente que, no sé, fumó un porro y dice, no, me pegó para atrás, ¿no? Terrible. Y después fumó 2 secas. Y dice, no, estuvo buenísimo, estuve alegre. Claro, porque es una droga. Las drogas cambian, depende de la dosis. No porque sea un porro y está muy subestimado el efecto de la marihuana como droga. Es como, bueno,
porro, todo el mundo fuma. No, es una droga. Si vos fumás un porro entero, gigante, vas a estar recontra, re loco, y si no sabés manejarlo, claro, si no sabés manejarlo, puede ser una experiencia mala, porque es una droga potente, y más ahora que se venden cogollos, digamos, o flores, mejor dicho, de genéticas que se van produciendo buscando niveles cada vez más altos de THC, y es muy potente la droga. Entonces, lamentablemente está subestimado el porro o el cannabis como droga. Entonces, digo, a veces pasan estas cosas. Pero bueno, yendo también a lo que vos me decías, ¿a quién yo le indicaría? Mirá, por una cuestión legal, lo que te tengo que decir es, yo no se lo indico a nadie. Bueno, presuntamente, usemos el presuntamente. Ok, presuntamente, bueno, se podría indicar según las investigaciones, digamos, se podría indicar a personas que tienen depresiones de larga data, ¿sí? Personas que tienen ansiedad por diagnóstico de enfermedad terminal. Claro, pero ponele a mí que tengo esa beta persecuta cuando fumo, que ya me dijiste que no tiene nada que ver lo que es la marihuana con lo que es esto. Claro, no, en ese caso yo no te lo indicaría. Yo lo que sí te diría, lo que te dije, que es, mirá, si vos tenés ganas de hacer una experiencia psicodélica porque sí, no porque puntualmente querés tratar un trastorno o lo que sea, no sé, vos decís, bueno, tengo curiosidad, yo lo que te diría ahí no es que te lo indicaría, sí te daría información acerca de que no te confundas con la experiencia que tuviste con la planta de cannabis respecto de lo que podés esperar con un psicodélico. Claro. Eso te diría, básicamente. Ahí va. Y en el caso de que yo presuntamente, no creo que lo haga porque tengo mucha resistencia por ahora, pero en algún momento de mi vida capaz que sí, no me cierro. Hoy sí me cierro, pero en un futuro capaz que no. ¿Con qué tipo de dosis? O sea, sé que me dirías hongos por la duración y por también que sea puro, pero ¿cuánto? O sea, me dirías que me recomendarías que meta tipo microdosis o macrodosis, en mi caso particular. Mucho análisis, lo que quieras, pero... Claro, si vos buscás vivir la experiencia de un viaje psicodélico, microdosis no tiene sentido. O sea, pero sí hacer terapia, ponele. ¿Hacer terapia? No, pero ahí ya te tendría que preguntar muchas cosas para saber qué es lo que vos querés trabajar, tu intención, objetivos, creencias, detectar, digamos, ciertas creencias o esquemas de creencia. No es tan fácil eso. Claro. No es fácil. Pero si vos me decís, mira, yo quisiera experimentar en mi vida, como dijiste recién, no sé, bueno, capaz más adelante, alguna vez en mi vida lo hago, bueno, poner que ese momento sea hoy, juguemos a eso. Yo lo que te podría decir es, bueno, mira, si no es para tratar ningún trastorno y simplemente vos querés experimentar algo, te diría, empezá por lo mínimo, que son 2 gramos, para tomar contacto con la medicina y ver cómo es. Con 2 gramos no vas a tener un viaje psicodélico profundo, pero sí vas a tener un viaje psicodélico, digamos, light, pero lo vas a tener. Y una vez que probás los 2 gramos, capaz después sí saltar a 3, 3,5, 4, que ya es un viaje bastante importante, digamos, en ese sentido. Excelente, Maxi. Bueno, ¿algo más que quieras agregar de lo que quieras? No, en relación a esto, de nuevo, hacer énfasis en esto que hice al principio, que es que esto es psicoterapia asistida con psicodélico, no es tomar psicodélico para hacer terapia, no, es psicoterapia asistida con psicodélico, digamos, y la psicoterapia puede estar asistida por varias cosas, en este caso sería por un psicodélico, por lo tanto, el protagonismo lo tiene la psicoterapia, no el psicodélico. Perfecto. Está bueno, muchas gracias por estar acá, por compartirnos todo esto, y realmente un gusto tenerte acá, y yo creo que esto va a ser esclarecedor para toda aquella persona que lo quiera ver. Y nada, después dejarás las redes y en el caso de que alguien te quiera preguntar algo más o quiera comenzar un proceso.
Sí, sí, perfecto. Quien quiera me puede contactar a través del Instagram de CEPA o el mío, que tiene mi nombre, Maximiliano Lofredo. Y bueno, respondo lo que la gente necesite. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Espero que esta sección les sea de utilidad y les mando un abrazo a todos. Chau.